Compañeras regidoras y regidores, vamos a dar inicio a esta primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de abril del año 2026. Estando reunidos los integrantes de este honorable Cabildo en el recinto oficial de sesiones en la ciudad de Ixtlán del Río Nayarit y con fundamento al artículo 22 y demás relativos al reglamento de Cabildo y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Ixtlán del Río Nayarit, siendo las 10 horas con 55 minutos del día 10 de abril del año 2026. Procederemos a dar inicio a la presente sesión, para lo cual pido al secretario del Ayuntamiento proceda con el respectivo pase de lista y verificación del cono legal y desarrollo del orden del día. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros de este honorable Ayuntamiento. Al orden del día procederemos a hacer el pase de lista para ver si estamos en condiciones de declarar el foro legal. En esta primera sesión ordinaria del mes de abril contamos con la presencia de los siguientes edilinos: maestro en Ciencias Administrativas, José Guillermo Ramírez Jiménez, en calidad de presidente municipal. Presente. Regidor licenciado Raúl Godina Velázquez. Presente. Regidora ciudadana Aide Rivera Alvarado. Presente. Regidora licenciada Berenice Anacani Tadeo Covarrubia. Presente. Regidora ciudadana María Elena Guadalupe Hernández Castañeda. Presente. Regidor ciudadano José de Jesús Valderrama Pérez. Presente. Regidora licenciada María Paloma Hernández Villarruel. Presente. Regidora licenciada Marisol Pérez Bustamante. Presente. Regidor profesor Enrique Rafael Benumen Valderrama. Presente. Regidora ciudadana Lirio de María Casas Lugo. Presente. Gracias, compañeros. Informarle a la presidencia de este pleno que contamos con la presencia de 10 de los 12 integrantes de este honorable ayuntamiento, por lo cual contamos con las condiciones para declarar el foro legal y la validez de los acuerdos en el que en esta sesión se tome, presidente. De acuerdo, secretario. Continuamos. Vamos con el siguiente punto. Gracias. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del segundo punto, que es la lectura del orden del día y en su caso su aprobación. Para lo cual procederé a dar lectura, previo a dar lectura a esta sesión, también mencionar a quienes nos ven en esta transmisión y a los integrantes de este cuerpo colegiado que contamos con la presencia de los integrantes del personal del sindicato del SUBSE de este gobierno municipal. También les agradecemos la comparecencia. Continuando con el desarrollo del orden del día, procederemos a la propuesta de lectura del orden del día. El punto número 1, ya desahogados el pase de lista y declaración del foro legal de esta sesión. El punto número 2 es la lectura del orden del día y en su caso su aprobación. Punto número 3, lectura del acta de cabildo a mayor inmediato, dispensa de lectura de la misma y en su caso su aprobación. Punto 4, comunicaciones y exhortos recibidos por parte de los poderes del Estado y la Federación. Punto 5, análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo respecto al decreto remitido por la 34ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que reforma, adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. Punto 6. Análisis y discusión en su caso aprobación del punto de acuerdo que autoriza la celebración del convenio marco de la coordinación para la distribución y ejercicio de los recursos destinados a la ejecución del proyecto mundial social, intervención y modernización de la infraestructura deportiva comunitaria rumbo al Mundial FIFA 2026. Punto 7. Análisis y discusión en su caso aprobación del punto de acuerdo que autoriza la celebración del convenio de coordinación y concertación específico para el ejercicio de los recursos del proyecto del Mundial Social, intervención y modernización de la infraestructura deportiva comunitaria rumbo al Mundial FIFA 2026. Punto 8, por la naturaleza de esta sesión ordinaria, asuntos generales. Y punto 9, la clausura de la sesión. Una vez dada lectura a la propuesta del orden del día, queda someter a consideración de los ediles presentes la aprobación de la misma. Quienes estén a favor de aprobar la propuesta del orden del día para esta sesión, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Gracias. Es aprobada con unanimidad. Adelante, secretario. Gracias. Continuando con el orden del día, presidente, tendremos también a desahogar el tercer punto del orden del día. El tercer punto habla de la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior inmediata, haciendo mención que se trata de la sesión consecutiva número 56, celebrada el día 25 de marzo del año 2026, tratándose de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo, en la cual, como único punto, el cual fue aprobado por unanimidad, se trató
seguimiento del análisis, la discusión y la aprobación del dictamen que contiene los lineamientos para la asignación, uso y control del combustible de nuestro municipio. Previo a dar lectura al contenido de esta acta, someter a consideración, considerar a los ediles si están a favor de aprobar la dispensa de lectura, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. ¿Votación a favor? Gracias. Una vez aprobada la dispensa de lectura del acta de cabildo de la sesión anterior inmediata, por consiguiente, se somete a consideración de los ediles presentes la aprobación de la misma. Quienes estén a favor de aprobar el acta, el contenido del acta de la sesión, de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo, sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. ¿Votación a favor? Es aprobado el tercer punto por unanimidad, presidente. Bien, secretario, que adelante con el siguiente punto. Gracias, presidente. Continuando con el orden del día, tendremos también a desahogar el cuarto punto. El cuarto punto habla de las comunicaciones y exhortos recibidos por parte de los poderes del Estado o de la Federación, haciendo mención e informando a este pleno de este honorable ayuntamiento que al momento, desde la sesión pasada a la fecha, no tenemos registro alguno de alguna comunicación o exhorto por parte de los poderes del Estado o de la Federación. Por consiguiente, se daría por agotado el punto. Continuando con el desarrollo del orden del día, tendremos también a desahogar el quinto punto, en cuanto al análisis, la discusión y en su caso la aprobación del punto de acuerdo en el cual el honorable ayuntamiento se pronunciaría respecto al decreto remitido de la 34ª legislatura del honorable Congreso del Estado, en el cual se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de límite a las poblaciones y pensiones de las entidades públicas. Para el adecuado análisis del presente punto, presidente, me permito solicitarle permiso para dar lectura al punto resolutivo de este decreto, específicamente del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución, conforme al 131 constitucional de la Constitución local de nuestro Estado de Nayarit, a lo cual dice lo siguiente. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por la 34ª legislatura, presenta lo siguiente: reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. Como único punto, el siguiente: se reforman la fracción novena del artículo 47, la denominación del capítulo segundo del título cuarto, el primer párrafo del artículo 69, así como los párrafos primero y segundo de su fracción 12ª, las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 137, y se adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 137, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue. Respecto al artículo 47, la fracción novena quedaría de la siguiente manera: observar el principio de paridad de género para la designación de las magistradas y los magistrados numerarios del Tribunal de Justicia Administrativa, de las personas titulares de la Fiscalía General, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia Electoral, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, así como ratificar a las personas titulares de la Secretaría para la honestidad y buena gobernanza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien presida la Junta Directiva, y a las personas consejeras independientes del Fondo de Ahorro Nayarit, así como a quien presida la Junta Directiva del Fondo Soberano Nuevo Nayarit, con base con las propuestas que haga la persona titular del Ejecutivo en los términos de esta Constitución y de las disposiciones aplicables. Siguiendo, el capítulo segundo quedaría denominado de las facultades y obligaciones de la persona titular del Poder Ejecutivo. En cuanto al artículo 69, son facultades y obligaciones de la persona titular del Poder Ejecutivo. La fracción 12ª quedaría de la siguiente manera: nombrar y renovar libremente las personas titulares de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a las personas servidoras públicas cuyo nombramiento no esté encomendado a otras autoridades, observando el principio de paridad de género. Someter a la aprobación del Congreso la designación de las personas titulares de la Fiscalía General, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit,
así como la ratificación de las personas titulares de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, de la Junta Directiva y de las personas consejeras independientes del Fondo de Ahorro Nayarit, así como de quien preside la Junta Directiva del Fondo Soberano Nuevo Nayarit. Siguiente artículo, el 137. Este decreto de reforma propone lo siguiente. El artículo 137 lo literal dice: la ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a este, las promociones y ascensos con base en mérito y actitud, los cambios, suspensiones y cesantías, los deberes de las personas servidoras públicas y los recursos contra las resoluciones que les afecten, garantizando a las empleadas y los empleados públicos la estabilidad en el cargo. Las personas servidoras públicas del Estado, de los municipios y de las entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, sin tener en cuenta sexo, género y nacionalidad. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género. Ninguna servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente. Ninguna persona pública podrá tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal del presupuesto correspondiente. Siguiente párrafo. En cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal, municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos del Estado y los municipios, todos del gobierno estatal, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal y Estatal en el presupuesto correspondiente. Las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido en el párrafo anterior. Quedan excluidas de lo previsto en el cuarto párrafo de este artículo, inciso A, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales y, inciso B, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de las aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios. Nadie en el Estado podrá desempeñar dos o más cargos de elección popular, pero la persona interesada puede elegir el que le convenga. Una vez que la persona servidora pública comience a ejercer el cargo por el que haya sido optado, el otro quedará sin efectos. Artículo transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, transitorio. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme al artículo 37 constitucional, que se paguen con recursos públicos y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, incluyendo las que se encuentren vigentes, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del uso de los recursos públicos. Los entes públicos, con las excepciones previstas, deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones, las condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones para que se ajusten a lo previsto en el presente decreto. Tercero, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de su entrada en vigor, en
Congreso del Estado deberá adecuar en el marco jurídico aplicable a fin de hacerlo congruente con la disposición del presente decreto. Cuarto, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán por cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gastos que intervienen en su aplicación, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos a dichos ejecutores de gasto del presente ejercicio fiscal ni subsecuente, y tampoco podrán incrementar su presupuesto regularizable en servicios personalizables, ni gastos personales, ni gastos de operación. Artículo 5. En un plazo que no exceda de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado deberá realizar los ajustes administrativos, presupuestarios y operativos necesarios para la implementación del presente decreto, incluyendo la adecuación de pensiones y prestaciones a los límites constitucionales aplicables, así como la emisión de los lineamientos correspondientes. Sexto, quedan sin efectos todas las disposiciones que se pongan al presente decreto, incluyendo aquellas contenidas en ordenamientos y decretos anteriores, así como en artículos transitorios, las cuales deberán aplicarse conforme al marco constitucional vigente, particularmente lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Último artículo, séptimo transitorio. Para los efectos previstos por el artículo 131 constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el Congreso a los 20 ayuntamientos de esta institución. Respecto a eso, para abundar más en el marco legal de este actuar del honorable ayuntamiento, me voy a permitir dar lectura al artículo 131, que es el fundamento por el cual se deberá pronunciar este ayuntamiento. El artículo 131 de nuestra Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit dice: esta Constitución puede ser adicionada o reformada, para lo cual las preposiciones que tengan este objeto deberán ser presentadas por cualquier diputado integrante de la legislatura o ser iniciadas por el Ejecutivo del Estado, necesitándose para su aprobación el voto afirmativo de las 2/3 partes de los diputados miembros del Congreso, así como las 2/3 partes de los ayuntamientos. A partir de la recepción del proyecto de reforma o adición a la Constitución que les remita el Congreso a los ayuntamientos, estos, refiriéndose a los ayuntamientos, contarán con un plazo de 30 días hábiles para emitir un voto y hacerlo del conocimiento a la legislatura. En el caso de la omisión se computará en un sentido aprobatorio. Por lo cual, ya terminando mi participación, presidente, dando lectura ya al contenido de este decreto, con el fundamento 131 constitucional, únicamente este cuerpo colegiado se pronunciará respecto a la reforma de los artículos de la Constitución local en materia del límite de concesión y pensión. Muy bien, secretario, gracias por la lectura. Compañeros, pues dando seguimiento al procedimiento que nos marca la Constitución en temas de reformas a la misma y reforma a la Constitución también del Estado de Nayarit, pues así es como se remite a los ayuntamientos este decreto, en lo que nos piden pues analizarla y en su caso votarla a favor o contra, depende de cada uno de nosotros. Creo que el punto medular de esta reforma va en el sentido de las pensiones, si me dejan tomar el término, moradas, aquellas pensiones que rebasan los límites del sueldo que gana la Presidenta de la República y que establecen pues fuera del presupuesto de cualquier ente gubernamental. Se quiere y se prevalece el tema financiero en todo el sistema público, porque pues, nosotros hemos sido testigos de cómo está la situación financiera en nuestro municipio, pero también nos damos cuenta en el Estado y en el país. Entonces, dejamos abiertos, si alguno de ustedes quiere hacer una intervención, adelante. Presidente, con el uso de la voz, me permito también precisar y abundar en los datos de esta reforma. Esta reforma o este decreto que nos envía el gobierno del Congreso
Congreso del Estado es adoptada a nuestro sistema jurídico, que es parte de la modificación que ya se hizo a la Constitución Federal, en la cual ya hay un decreto en el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del límite de jubilaciones y pensiones, por lo que el Estado, por parte del Congreso, hace lo propio y analizando el decreto es prácticamente homologado al que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión. Gracias. Comentarle, presidente, que al momento, al día de hoy, no recibí el dictamen votado por el Pleno del Congreso. Sin embargo, recibí algunos anexos, pero son de las comisiones, ¿verdad? Son de las comisiones, pero no recibí el proyecto, el decreto ya votado por el Pleno del Congreso. No sé si lo tenga. La información, de estación regidora, la información que nos comparte el Congreso, la 34ª legislatura, ya de manera digital y de manera física, es esta. Este documento lo recibimos el 1 de abril, en el cual contiene dos puntos: el dictamen que emite la comisión y el punto resolutivo de la misma. Conforme a lo que estuvimos hablando con el secretario general del Congreso, por algunas dudas, el dictamen fue aprobado por el Pleno por 20 diputados y para ello fue remitido a este ayuntamiento. No tengo documento suscrito por el Pleno del Congreso, sin embargo la información o la documentación que se les compartió para la citación de esta sesión fue lo que nos envía el Congreso, que es el dictamen que emite la comisión correspondiente y la votación y aprobación de la misma en el sentido a favor, por lo cual sería esta. Entonces, como tal, no tenemos el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, solamente lo que se Pronunciamiento del aprobó. Pleno, no nada más es lo que aprueba la Lo que comisión, se aprobó porque la es el comisión. dictamen y el conocimiento de que fue aprobado este dictamen por el Pleno por 20 diputados. Y no tenemos tampoco ningún documento que nos dé certeza que el dictamen no fue modificado, no tuvo modificaciones. Nada más sería como de palabra decir que ese mismo dictamen se aprobó sin modificaciones. Sí, el dictamen lo aprueba la comisión, lo somete a votación, a pleno, y pleno, conforme lo que ya sabemos, pues fue votado por 20 diputados, y es el mismo que tenemos que nos están mandando. Sí, pero no tenemos ningún documento de esa El información. documento no tenemos. Para precisar nada más la información que nos comparte la regidora, para buscarla, tener un poquito más de conocimiento, lo que nos compartía el secretario general del Congreso, Luis Danielito, es de que conforme al artículo 96 de la Ley Orgánica del Congreso, marca el procedimiento de la reforma constitucional. Me voy a permitir a dar lectura para que quede un poco más explicado. El artículo 96 dice que las adiciones o reformas a la Constitución local deberán observar el siguiente trámite o proceso legislativo. Primero, se tiene una recepción de la iniciativa y el turno a la comisión, lo cual se recibe por parte del Ejecutivo Estatal, porque el Gobierno Federal o el Congreso de la Unión lo envía y hace el trámite. Lo turnan a la comisión estudia, dictamina y esta la vota. La votación, si la tenemos, Sí, aquí está. la tenemos aquí en el documento. De hecho, es por dos comisiones. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Nada más respecto a la de trabajo y previsión social, nos vamos a abocar al tema de que ellos se pronuncian respecto a la modificación de la ley del fondo de ahorro, que no es competencia del municipio, simplemente al estudio, análisis y aprobación con sentido de votación de la reforma de la Constitución. Entonces, respecto a ello, en la comisión de sí, para dar lectura al documento. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 34ª legislatura votó con 12 votos a favor y 1 en contra el dictamen. Después de haber aprobado el dictamen, el siguiente paso es
pronunciarlo al Pleno, este es aprobado por el Pleno. La fracción cuarta del 96 dice que la aprobación del Pleno, con la aprobación del Pleno, el dictamen deberá cursar a los ayuntamientos de la entidad de manera física electrónica para recabar el sentido de votación respecto a la aprobación o no de cuando menos 2/3 partes de los municipios. En este caso, sacando números, tendría que tener 11 votos a favor para que tenga validez este decreto. Entonces, para que nos haya llegado a nosotros el decreto y nos soliciten pronunciarnos, tuvo que haber sido aprobado en Pleno, y en el caso de que lo aprobara en Pleno, pues sería la versión final, que es lo que tenemos aquí. Sería más o menos la procedura que podemos llegar. Pero volviendo al tema, no hay un documento que nos haya enviado al Congreso que se pronuncie en Pleno, pero sí fue aprobado por el Pleno. Bueno, en el sentido de mi duda es porque precisamente nosotros al aprobar el dictamen o que nos está usted presentando, aquí habla de dos proyectos, ¿verdad? Los proyectos de decreto. Sí. Y no hubo tampoco la especificación en el citatorio para hablar de cuál decreto es el que estamos votando. Entonces creo que sí pedirle que en lo sucesivo se fuera más específico, más detallado, y también dejar en claro que a pesar de estar recibiendo un dictamen con dos proyectos, solamente estamos aprobando, solamente se votará un proyecto, ¿verdad? Que es el del artículo 69. 47, 69, 137 de la Constitución. Son las primeras, creo que 7 partidos. Sí. Porque sí, pues sí existe esa confusión. Sí. Entonces dejar en claro que nosotros no estamos emitiendo ningún tipo de voto a favor ni en contra del segundo proyecto. Si me lo permite, para precisar más, como comenta la regidora, en sentido afirmativo, nosotros recibimos el proyecto del dictamen, proyectos de decreto, hablando en plural, que reforman, adicionan el artículo 137, el 47 y el 69 de la Constitución local. Y también en este documento viene lo que es la reforma a la ley del Fondo de Ahorro para el Retiro digno para los trabajadores y trabajadoras del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de universalización. Respecto a esto, a hacer la precisión que nosotros como ayuntamiento o este cuerpo colegiado, la única competencia que tenemos para pronunciarnos a favor o en contra es a la reforma a la Constitución. Nosotros no tenemos competencia para poder pronunciarnos sobre una ley estatal. Para eso están los diputados, para eso es competencia exclusiva del Congreso del Estado. Entonces, respecto a eso, por eso se dio lectura nada más al punto resolutivo de la reforma, la adición y modificación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Entonces, nada más sería pronunciarlo, analizar, debatir, y en su caso pronunciarnos si estamos a favor o en contra de esta reforma a la Constitución, que vuelvo a comentar, que ya viene de la reforma a la Constitución Federal. Como estamos dentro del sistema jurídico federalizado, pues obviamente la Constitución local debe estar armonizada legalmente con la Constitución Federal. Compañeros, ¿algún argumento? Nada más sí queríamos que quedara Tomo bien nota asentado y el acta que ha aclarado, presentado específicamente. y igual, como le comento, pedirle En lo sucesivo sea el tema específico de los anexos, porque sí se puede malentender y no son los documentos pues, que realmente necesitábamos para avalar y sustentar esto, ¿no? Nos dimos a la tarea, sí, de buscar la información, por tal motivo sí se analizó, pero el tema que nos compete solamente. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Continuando con el desarrollo del punto a tratar, una vez agotado el análisis y la discusión del quinto punto, procederemos a considerar el sentido de votación respecto al punto de acuerdo, el cual este honorable ayuntamiento se pronunciaría a favor o en contra del decreto remitido por la 34ª legislatura
mencionando que hablamos únicamente y específicamente por competencia de la reforma a la Constitución local del Estado de Nayarit, el artículo 47, el artículo 69 y el artículo 137 de la misma Constitución. Siendo así, tomar a consideración de los señores presentes y sentido en su votación. Quienes estén a favor de aprobar y pronunciarse en el sentido a favor de este decreto de reforma a la Constitución local, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Registro de votación a favor. Gracias. Votación en contra. Gracias. Tenemos aprobado el quinto punto con 10 votos a favor y 2 en contra. Perdón, 8 votos, perdón. Ha sido la petición, 8 votos a favor y 2 en contra. Sí, nada más somos 10 integrantes. Continuando con el desarrollo de esta sesión, tendremos a bien a desahogar el sexto punto. En cuanto al análisis y la discusión y la aprobación del punto de acuerdo que autoriza la celebración del convenio marco de coordinación para la distribución y ejercicio de los recursos destinados a la ejecución del proyecto del Mundial Social, Intervención y Modernización de la Infraestructura Deportiva del Mundial FIFA 2026. Para lo cual procederé Secretario, a la lectura. ¿nos puede dar un segundo ya para podernos retirar? No sé si autorice Cabildo un minuto para podernos retirar. Sí. Agradecerles que nos hayan dejado entrar como pueblo para oír la sesión de Cabildo. Muchas gracias. Oímos el punto que nos trataba a nosotros, que es jubilaciones y pensiones. Agradecerles a todos. Votaron a favor del punto que especificaba el secretario. Está fuera de contexto todo. No estamos en contra de las pensiones doradas que autorizó la presidenta Claudia Sheinbaum. No estamos en contra de todo lo que ella ha dicho en beneficio del pueblo. En el Congreso del Estado se aprobó algo que lo que tienen ustedes en la mesa no es nada cierto. No pueden creer ustedes en un papel que no viene con firma, sello y bien especificado, como dice la regidora. Creyeron en una hoja de inicio y una de final, más el contexto está fuera dentro de todo parámetro. ¿Sí? Aprobaron específicamente un punto, pero de ahí se van a agarrar para poder alterar y poder decir que sí aprobaron todo lo que viene en esos papeles que queden ustedes, ¿sí? ¿A qué vamos? 2/3 partes para que pueda aprobarse. Si no fuera algo fuera de la ley, no les hubieran hablado cada uno de ustedes para decirles que voten a favor. No estuvieran preocupados los diputados de andar en los municipios visitando y diciendo apruébenla. Si fuera algo legal en beneficio de los trabajadores, no es necesario hacer eso. Pero les digo, gracias por la apertura. Ustedes especificaron ese punto y ojalá en su momento no tenga una repercusión fuera de contexto. 2 artículos vienen ahí que nos perjudican, lo cual no podemos ya demandar, no podemos ampararnos, simplemente lo que aprueben ellos se va a aprobar y listo. Queríamos estar presentes, ese es mi punto de vista. Espero que para otra ocasión, como dice la regidora, traigan un papel sellado y firmado a debatir. Esto fue al vapor, lo cual no está dentro de lo que se aprobó ni en México ni en el Congreso. Está fuera y este es un capricho de una sola persona. ¿Sabemos cuál? Pero como dice, el tiempo nos dará la razón. Muchas gracias. Y como decimos nosotros, y es nuestro lema, hay que morir de pie y no de rodillas todo el tiempo. Muchas gracias. Disculpen, sinceramente, gracias. Les agradecemos casi la mayor parte de jubilados y pensionados. Tenemos una muy bonita relación con ustedes, estamos teniéndola. Ese es siempre lo que dice el compañero. Yo no soy de palabras bonitas, estoy tratando de calmarme, pero pues son pendejadas, sinceramente, lo que en el Congreso se hace y lo vienen a perjudicar con ustedes. Porque la bonita relación seguimos teniéndola, pero nos están perjudicando. Trabajadores de una antigüedad de 30 años que dejamos aquí la vida, trabajando, nos dejaban de chingar. La neta, jubilaciones y pensionados.
Con todo el debido respeto, presidente, señores regidores, te recuerdo que nos acabaron una configuración que hizo este señor gobernador. Nos estamos de día a todos. Y que la verdad, seguimos siendo bien. Pero sí son chingaderas. Gracias. Más vale tener amigos enemigos. Adelante, secretario. Si me permite, presidente, puedo hacer uso de la voz en el sentido de lo que acabamos de escuchar por parte, obviamente, del sentir del personal del sindicato, de los compañeros jubilados nacionales, del dirigente, del secretario actual de la asesoría. Nada más precisar a quienes nos ven que queda sentado en la transmisión de esta sesión, que nosotros no estamos actuando de manera ilegal, nosotros recibimos la documentación del dictamen y de los resolutivos del Congreso debidamente sellados, debidamente firmados. No está fuera del contexto lo que comenta el compañero, y lo único que habla esta reforma, esta constitución, es lo mismo que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión, donde se trata o se pretende topar la jubilación o la pensión en cuanto que no sea una remuneración mayor a la que percibe la Presidenta de la República, y en su caso, como somos parte de un sistema federalizado, como somos un Estado libre y soberano, que tampoco ningún servidor público del Estado de Nayarit perciba más que el gobernador. Igual, también dejar claro que justamente, por lo que comentaban los compañeros, lo que nosotros estamos aprobando es lo que usted leyó únicamente. De haber algún tipo de modificación, pues nosotros somos ajenos, porque nosotros no estamos hablando nada que nos hayan hablado aquí. Entonces, de haber alguna trampa como lo planteaban, pues nosotros somos ajenos a ellos, porque nosotros nada más estamos votando lo que leyó el secretario. Todo lo que se pronuncia aquí, se toma en sentido de voto, queda sentado a la literalidad en el acta y también se anexa como parte del fundamento, parte del contenido del acta, el resolutivo en el cual los ediles presentes van a firmar lo que aquí se acaba de leer. Entonces, respecto a eso, pues es lo único que... Sí, y aunando un poco a eso, creo que nosotros como ayuntamiento, y digo nosotros porque somos todos, hemos siempre estado al lado del trabajador y al lado, en este caso específico, de este sindicato. Yo me atrevo a decir que en esta administración se ha atendido sus prestaciones, sus salarios como ninguna otra. En tiempo y forma, casi siempre. Entonces, eso que quede claro, porque nosotros, este ayuntamiento, este cabildo, siempre hemos tratado con disciplina financiera, con voluntad de que los trabajadores tengan en tiempo y forma su salario sagrado y sus prestaciones como lo marca ese convenio. Entonces, siempre vamos a estar en pro de la parte trabajadora, de los derechos de los trabajadores, tanto de ellos como de todos los que conforman este ayuntamiento, ¿no? Entonces, para concluir este tema y poder presentar a la señora. Muchas gracias. Gracias. Bien, retomando el punto en el cual estábamos en el desahogo, tratándose del sexto punto referente al convenio marco de coordinación para lo relacionado al programa de actividad FIFA 2026 en cuanto a la intervención, modernización de la infraestructura deportiva y comunitaria a nivel mundial. Me permito dar lectura al contenido de este convenio, del cual también mencionar que fue previo a la sesión entregado a los compañeros ediles. Este convenio marco se va a celebrar de manera tripartita con la Secretaría de Ordenamiento Territorial Urbano y de la Vivienda, la
denominada SEDATU a nivel federal, el gobierno del Estado de Nayarit y con el municipio. Respecto a estos antecedentes, los antecedentes están fundados en el artículo 4, 15º párrafo, y en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a ello, es adoptado, conducido y coordinado con la política nacional en materia de ordenamiento territorial emitida por la SEDATU, y conforme a estos lineamientos que fueron emitidos para la operación del proyecto mundial social de intervención y implementación de la infraestructura deportiva comunitaria como la Mundial FIFA 2026, en el cual se encuentran estos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo del presente año. En cuanto al capítulo de las declaraciones, tenemos, digamos, ahora sí que especificado por parte de la SEDATU, sus representantes, los fundamentos quienes intervienen en el caso de mencionar a José Alfonso Iracheta Carrol, titular de la Subsecretaría de la SEDATU, a la ciudadana Ana Gabriela Villanueva Huerta, titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y el área responsable del proyecto mundial social, y por parte del municipio se estaría suscribiendo este convenio, como lo marca la misma ley municipal para el Estado de Nayarit, presidente municipal, síndica municipal, su servidor como secretario de ayuntamiento. En cuanto a ello, las cláusulas, la primera cláusula habla del objeto, en el cual el objeto medular es establecer las bases generales de coordinación entre las partes, refiriéndose a la SEDATU, por parte del gobierno federal, el Estado y el municipio para la ejecución de estos proyectos en el marco del Proyecto Mundial Social 2026. La segunda cláusula es la ejecución específica de los proyectos y la apertura a celebrar un convenio específico en el posterior. La naturaleza de los recursos, este convenio especifica que vienen o derivan del Fondo Nacional de Infraestructura, por lo cual se cataloga como recurso federal. En cuanto a la normativa, todo va a estar fundamentado en el convenio marco que se lleve a cabo en el caso de ser aprobado. Hay una instancia ejecutora que se especifica en este marco, en el cual esta instancia será un comité estatal de proyectos comunitarios. En cuanto a las responsabilidades y obligaciones por parte de la SEDATU, pues la SEDATU interviene para realizar las gestiones necesarias para la dispersión del pago del recurso federal para el destino final de los proyectos que se llevan a cabo por parte del proyecto mundial social. Solicitar la colaboración y apoyo del Estado y del municipio respecto a la tramitología en cuanto a licencias o permisos de construcción, etc. Responsabilidades del Estado, al igual que la Federación, coordinación, punto medular, y también coadyuvar con el cumplimiento de este programa. Respecto a específicamente de las responsabilidades del municipio en este convenio marco, está el apoyar en las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos que se han presentado, emitir autorizaciones, licencias de construcción, dictámenes de factibilidad, entre otros, de los proyectos relacionados y entregados a este proyecto mundial social 2026 conforme a la normativa aplicable. Promover en el ámbito de la competencia las acciones que resulten necesarias para salvaguardar y vigilar la correcta ejecución del recurso federal en los proyectos específicos que se presenten por parte de este municipio, y apoyar y coordinar con las autoridades competentes haciendo mención con SEDATU como gobierno del Estado, para que se tengan las condiciones de equipamiento, accesibilidad, seguridad y funcionamiento para garantizar el uso adecuado y aprovechamiento de estos espacios que son el beneficio de la comunidad. Respecto a la vigencia de este convenio, de este contrato, es hasta el día 31 de diciembre del año 2026. De igual manera también hay una cláusula específica en la cual se habla de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, y se especifica que no se mantiene ninguna relación laboral entre las partes o no relacionado a este convenio. De manera regular, presidente, se convenio marco. Bien, compañeros, como bien sabemos, pues nosotros fuimos partícipes del Fondo de Infraestructura en este programa de Mundial Social encabezado por la Presidenta de la República, en la cual pues nosotros emitimos solicitudes donde pretendíamos que fuéramos ahora sí que apoyados en ese sentido.
con canchas de fútbol 5 y 7. Como ya lo sabemos, incluso ya hay una cancha de la cual ya se está interviniendo y está por intervenirse las otras dos. Este convenio viene siendo la formalización, como lo decía el secretario, la formalización de las obligaciones y derechos que tenemos tanto el municipio como el Estado y como la Federación en este tipo de fondos, bueno, pues para que quede establecido desde arriba. Informarles que el día de ayer hubo una reunión en la cual acudió el secretario y el titular del plan, donde se especificaban estos puntos y con la cual pues también se nos está pidiendo realizar la firma autógrafa del mismo. Entonces es lo que ya venimos manejando, lo que venimos viendo, simplemente es la formalización. Este punto tendría siendo el convenio marco, el secretario pues el convenio marco, que habla de toda la normativa, y el convenio específico, que sería el siguiente. Pues no sé si hay alguna argumentación de parte de ustedes. En el mismo sentido, presidente, recibir los anexos para poderlos verificar y darles su leída para poder analizar de nuevo secretario. Si no hay nadie más, avanzamos en Una vez agotado el análisis y la discusión del sexto punto del orden del día respecto al convenio marco de coordinación para la distribución y ejecución del recurso federal destinado a la ejecución del proyecto mundial social rumbo al mundial FIFA 2026, y queda someter a consideración de los seguidores presentes la aprobación del convenio. Quienes estén a favor de aprobar la celebración de este convenio marco, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Tenemos 10 votos, has aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, secretario, adelante. Dado por agotado el sexto punto, continuamos con el séptimo punto en cuanto al análisis, la discusión y aprobación del punto de acuerdo en el cual se autorizaría en el mismo sentido la celebración del convenio de coordinación y concertación específico para la ejecución del mismo programa mundial FIFA 2026, para lo cual poder permitir la lectura de igual manera el contenido de este convenio específico. Una vez aprobado el anterior punto con la celebración del convenio marco, dentro del convenio marco hablaba de una cláusula específica que podíamos, pues estamos en condiciones de celebrar un convenio específico, a lo cual es relacionado al mismo que estamos desarrollando. Respecto a los antecedentes, son los mismos antecedentes jurídicos y con base a las cláusulas de objeto de este convenio específico, habla de coordinar y colaborar en la ejecución, seguimiento y conclusión de los proyectos. Ya mencionaba el presidente que el municipio entrega a tiempo y entra dentro de este programa la ejecución de 3 canchas. Haciendo una remembranza de la reunión del día de ayer, a nivel federal, el gobierno de la doctora Claudia Chero va a construir de cero 1.200 canchas. El programa, en general habla de 1.200 canchas, los cuales la mayoría, más un 70-80% van a ser construidas y algunas remodeladas. Entonces, respecto a lo que se pronuncia el municipio, estas 3 canchas serán construidas. ¿Nos pudiera decir cuáles son? Es la cancha que ya se está construyendo, que está en la colonia Fátima. Es la cancha que se va a construir en la unidad deportiva El Llano, y la tercera cancha en la colonia López Portillo. Son las 3 que ya están. Sí, sí se aprobó. Sí. De fútbol, Sí, fútbol 5. Nada más, pues a mí sí me gustaría, estando en esa mesa, el presidente diera unas palabras sobre el cambio de y por qué no se dio la cancha en la cancha Sierra de Picachos, ya que ya era también algo que ya habíamos hablado con el municipio, si me gustaría la oportunidad de que usted diera una breve explicación de por qué se hizo el cambio allá. Okay. Como decía el secretario, en un primer momento hablaban de construcción total de la cancha y en otros casos remodelaciones. En el caso de la cancha de Picacho se hablaba de una remodelación y nosotros metimos un proyecto como remodelación de la cancha. Sin embargo, no nos autorizaron el tema de la remodelación, nos autorizaron el tema de construcción de cancha nueva. Es por eso que ya no entró la
cancha Sierra de Picachos porque es una cancha ya construida en la que se tenía que intervenir incluso demoler. Entonces esa fue la razón por la cual se acabó. Pero pudimos pues, completar los requisitos que nos pedían para poder la construcción y se va a hacer en un momento. Muy bien, gracias. Y continuando con la lectura del contenido del convenio específico, la segunda cláusula habla de los proyectos que ya fueron autorizados, como ya lo mencionó el presidente, respecto a estas 3 canchas que serán construidas. La tercera cláusula de la radicación del recurso, hablando del recurso destinado, nuevamente hacer énfasis que es recurso federal, que se efectuará mediante una solicitud por parte de un comité estatal para los proyectos tributarios, conforme a la SEDATU, y de igual manera hay una instancia ejecutora que ya lo hemos mencionado, y también la importancia de la especificación por parte del municipio, en el cual dentro de sus obligaciones está igual suscribir los instrumentos jurídicos necesarios, pero principalmente el asegurar tener la certeza jurídica de los lugares donde se van a intervenir y se va a destinar el recurso federal, al igual que se menciona de que se hace se deslinda de responsabilidad tanto al gobierno estatal como a la SEDATU en el caso de que no se cuente con la certeza jurídica, pero en el caso pues, no es el nuestro. Dentro también de control de fiscalización, le da la facultad al comité estatal para que éste pueda llevar el registro de los ingresos y egresos que se generan debido a la ejecución del apoyo otorgado. Y por último, la solución de las controversias. Estas los estamos ya de manera específica, en el caso de que haya alguna controversia en la ejecución de este proyecto, pues estamos sometiendo a la jurisdicción de tribunales federales en la Ciudad de México. De igual manera, la vigencia de este convenio es hasta el 31 de diciembre del año 2026. En cuanto al asunto o el punto medular de este convenio específico, es 4%. Muchas gracias, secretario. Pues bien, es lo mismo que nada más el convenio específico, por lo que si no hay ninguna otra argumentación, pues seguimos a la votación. Una vez agotado el análisis y la discusión del punto de acuerdo que autorizaría la celebración del convenio de coordinación y concentración específico relacionado al proyecto del Mundial FIFA 2026, queda someter a consideración de los edilinos presentes su sentido de votación. Quienes estén a favor de aprobarlo, que sean amables de manifestarlo levantando su votación a favor. Tenemos unanimidad, presidente, es aprobado. Adelante, secretario. Agotado el séptimo punto del orden del día, en el desahogo del octavo punto con la naturaleza de esta sesión ordinaria, iremos también a votar los asuntos generales. Mencionar a usted, presidente, y a los compañeros de este honorable ayuntamiento que previo a la celebración de esta sesión no tengo registro alguno de un asunto general a tratar. En el ejecutivo, si hay algún asunto general a tratar, pues que sea presentado de manera ordinaria. En mi caso no sé si hay algún asunto, si no procederemos a seguir. Al no haber registro de asuntos generales a tratar, damos por agotado el octavo punto y entrando al desahogo del noveno punto es la clausura de las presentes sesiones a su cargo, presidente. Gracias, secretario. Compañeros de este ayuntamiento, una vez agotados en su totalidad los puntos de este orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 48 minutos del día 10 de abril del año 2026. Muchas gracias. Termina la grabación.